Simplifying Analytics, your one-stop podcast for data science, big data, descriptive, predictive, and cognitive analytics. Welcome. Para que la inteligencia artificial impacte en la educación, hay dos palabras claves para este 2025: experimentación y capacitación. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Simplifying Analytics. Mi nombre es Miguel Molina, fundador de Analyticus, y el día de hoy tenemos el gusto de hablar con Félix Parral y Abelardo García, director de iniciativas de transformación con inteligencia artificial y gerente de inteligencia artificial, respectivamente. Félix y Abelardo nos compartirán desde su experiencia y desde la experiencia que tienen hoy en TecMilenio, cómo están buscando a través de estas dos palabras clave y a través de múltiples iniciativas transformar la educación y transformar la experiencia de los estudiantes de TecMilenio. Sin mucho más, les doy la bienvenida a este podcast y a este 2025. Sin duda alguna, lleno de cambios importantes que vendrán para la educación y para la tecnología, y en particular para la inteligencia artificial y la analítica. Comencemos. Pues, estimados Félix, Abelardo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos a un episodio más de Simplifying Analytics. Un poco llegando a este fin del 2024, para cerrar con broche de oro, quisiera arrancar, si fuera posible, con una breve intro de Félix, Abelardo, entendiendo cómo llegaron hoy a este espacio de educación superior, más analítica, más tecnología. Félix, por Gracias, favor. Miguel. Gracias, Miguel, por la invitación. Pues, ¿cómo llegamos aquí? Sin duda es un camino largo, bueno, en mi caso muy particular de muchos años, de ir llevando a las universidades en este tema de transformación digital. Y te das cuenta que uno de los temas más interesantes que primero las universidades tienen que definir, pues el modelo, a dónde quieren llegar, y luego la tecnología los tiene que estar acompañando. No sé, Abelardo, ¿tú qué piensas? Pues sí, muchas gracias, Miguel, también por la oportunidad de estar aquí en tu podcast. Pues de acuerdo con Félix, ¿no? Vivimos una etapa desde que hace 2 años, cuando salió GPT-3, en donde pues muchos nos quisimos subir a la ola, y pues de ese entonces ahorita ha habido una serie de avances que pues, todo nos indica que nos subimos a tiempo y que vamos en el camino correcto. Yo, previo a esto, mi experiencia era más administrando los proyectos de transformación y de inteligencia artificial, pero pues ahorita ya desde un rol de la gerencia de inteligencia artificial, pues estamos viendo proyectos en donde podemos apoyar a la universidad, pues a que aproveche todas estas bondades y todos estos beneficios que estamos recibiendo con la inteligencia artificial. Para arrancar casi que de lleno, hablamos un poquito de dónde vienen, pero quiero irme lo más lejos de la línea de tiempo. Y siempre se dice que sobreestimamos el impacto de la tecnología en el corto plazo y lo subestimamos en el largo plazo. Si nos vamos al 2035, dentro de 10 años, ¿cómo se imaginan en esa bolita de cristal que tienen ahí guardada el impacto en el ecosistema de educación superior? El impacto de la inteligencia artificial y la analítica. Muy buena pregunta, Miguel. Yo lo que veo es que vamos a pasar con muchos momentos la humanidad. Puede ser que ahorita estamos pasando con un tema de escepticismo, dudamos, puede ser que en una parte luego vamos a estar cayendo, como cualquier cambio tecnológico, ¿no? Como dice la gráfica de Gartner. Y yo creo que habrá un momento que esto va a empezar a crecer. Platicaba con unos especialistas en el área de salud, específicamente el tema de psicología, y ellos comentaban, pues estaba muy dividida la plática entre están en contra de esta parte, pero otra parte, que son muy tecnólogos, decían, oye, yo creo que para el 2030, 2032, un paciente que vaya con un psicólogo y el psicólogo no utilice inteligencia artificial, utilice el tema de la data, que no pueda comparar con casos de cientos de miles de pacientes a nivel mundial, pues puede ser que ese psicólogo no me dé confianza. Entonces, yo creo que al contrario, va a ser algo que va a ser nuestra herramienta de trabajo, lo que es la inteligencia artificial. Y así me puedo ir colocando en las profesiones. He platicado con muchos profesores, muchos profesionistas, con muchas empresas. Y claro, todo el mundo está viendo
como eso, como un tema de oportunidades, no creen que existan como no tanto nuevas vertientes, sino más bien ampliar sus profesiones. Ejemplo, a lo mejor hoy en día el abogado podría estar interactuando con esas bases de datos, puede tener un cambio a lo mejor de otro estado, de otro país, y sus bases como abogado le permitiría hacer a lo mejor contratos o demandas que obviamente no le podrían dar la mente, porque pues ante un abogado sabemos que se hace especialista en un país. Un mercadólogo, lo hemos estudiado mucho, que un mercadólogo podría empezar a tener muchas habilidades simplemente con manejar la inteligencia artificial, la base de datos y la parte de ingeniería, ¿no? No sé, ¿verdad? ¿Tú qué piensas de lo que hemos platicado dentro de la universidad? Sí, pues yo creo que en el futuro las personas debemos ser especialistas en una cosa y generalistas en muchas. Y creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar a tener conocimiento just in time. Eh, Cuando necesitamos de eso es cuando podemos apoyarnos de la inteligencia artificial y resolver nuestros problemas, ¿no? Entonces, el preparar a nuestros alumnos para que tomen este camino en donde sean especialistas en algo y cuando se les atore la carreta, vayan a la IA, creo que eso les va a agregar bastante valor a los alumnos, ¿no? No sabemos ahorita cómo se va a desenvolver esta carrera de la inteligencia artificial, quién la va a ganar. Hay varios jugadores pues, punteando, pero incluso puede venir uno que todavía no existe ahorita. Entonces lo que debemos hacer es prepararlos en saber cómo usar estas herramientas, más que en dominar una sola de ellas, ¿no? Em, Y fíjate, Ahora vamos a y regresar a fíjate, estos. Adelante, déjame adelante, dar Félix. una pequeña reflexión, Miguel, que me detona con lo que dice Abelardo. Hemos visto en la historia, vamos a pensar desde, tengo el claro ejemplo de IBM, ¿no? Que fue creado del despertador y cambió la economía porque la gente podía despertar una hora estandarizada. Pero estos grandes jugadores, ponte a pensar en IBM, en qué más te gusta, Sony Ericsson, todos estos que creaban computadoras, pues muchos de desaparecieron, se transmutaron. Ojalá la siguiente pregunta es, ¿qué va a pasar hoy en día con los grandes monstruos que tenemos tecnológicos que justamente empezaron hace 20 años, 25 años? Eh, ¿Van a seguir? ¿Van a haber nuevos jugadores? ¿Se van a reinventar? No sé si esos ciclos de vida van a cambiar gracias a esta inteligencia artificial que está llegando de una manera muy fuerte. Sí, totalmente de acuerdo. Y quiero regresar a este tema, pero no soltar hace un momento, Félix, decías en estas charlas informales, has hablado con proponentes y detractores. En, Cuando me topo con detractores, uno de los temas que sale a la superficie puede ser el tema ético. ¿Cómo ven ustedes desde el Tech Milenio, desde el ambiente en el que se mueven, la preocupación sobre el tema ético y qué medidas están poniendo, qué discusiones internas tienen? No sé, Abelardo. Fíjate que recientemente, de la semana pasada, me estaban enseñando los resultados de una encuesta que se puso a varias personas que participaron en un experimento que está haciendo la universidad. Y se refleja esto que comentas, ¿no? Las generaciones de personas mayores pues se preocupaban por temas de facilidad de uso de la aplicación, de que les diera la respuesta adecuada, correcta, incluso del costo quizá de cuánto costaría un tema de acompañamiento con inteligencia artificial, pero vi que también las generaciones más jóvenes están preocupadas más por la privacidad de sus datos que por otros temas, ¿no? Entonces ellos decían, me gusta mucho el producto, lo que me preocupa es a dónde va mi información y de dónde está siendo alimentado el conocimiento de esta inteligencia artificial, ¿no? Saber que la data sobre la cual está contestando pues está validada de cierta manera y no está alimentada con fake news o con información de poca calidad, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un tema bien importante. eh, la parte de la ética, que haya, pues, comités validadores que nos aseguren, pues, que están en la información, están tomadas diferentes perspectivas, pues no sé, de las diferentes áreas de conocimiento y no estamos sesgando a los alumnos también en una sola doctrina o en una sola línea de pensamiento y pues entrenar a los modelos, ¿no? Con la información que creemos nosotros
pues, que va a ser la adecuada en cierto tiempo o en cierta línea de tiempo que tenemos prevista, que sea útil, ¿no? Porque también los dilemas éticos de hoy pueden ser diferentes a los de mañana, ¿no? Entonces, pues asegurar que sea sobre una línea de tiempo, no podemos garantizar que sea eterno nuestras decisiones, pero pues sí tener cuidado con al menos lo que nos toca, la parte que nos toca, ¿no? Félix, no sé qué Ahora, opinas. Perdón. haciendo un poquito poniendo un poquito de leña a la conversación, y en particular sobre privacidad. Yo siento que el tema ético cubrimos mucho, ¿no? Cubrimos seguridad, cubrimos sesgo, alucinación, que es un poco lo que acabas de comentar, el asegurarnos con qué entrenamos los modelos. Tengo una sobrina de 20 y pocos, y yo siento que el tema de privacidad ya lo tiene superado. O sea, no le están dispuestos a dar una absoluta concesión de su privacidad con tal de que les conteste lo que es relevante para ellos. Esa es un poco mi impresión, pero no sé, ¿ustedes qué opinan en este tema en particular de privacidad? Creo que va muy, muy amarrado con lo que empezamos, bueno, con lo que empecé a comentar con el tema de ético. Yo sí soy un poco teórico y romántico, que las sociedades tenemos que llegar a, pues, esas comunidades social donde tenemos que respetarnos. Sabemos que la tecnología tiene su parte oscura y su parte muy linda, muy blanca, ¿no? Como un tema de yin y yang, esa dualidad. Sabemos que las leyes son un poco lentas, siempre han sido un poco lentas. Esta parte exponencial de la inteligencia artificial, pues va a dejar muy atrás. Entonces eso nos obliga que la sociedad tenemos que construir sobre un tema de la confianza. Y es algo interesante, ¿no? Lejos de que existe una parte regulatoria, bueno, regulatoria yo creo que está muy bien, pero me refiero al tema de prohibición. Entonces suena que la sociedad tenemos que llegar a ese punto. Lo que comentas de este caso de tu pariente, yo creo que tiene que ver justamente con esa confianza que están generando las empresas de, oye, te doy mis datos, el nivel de conversión está muy interesante, en fin, y pasa el tiempo y no hay noticias sobre un abuso, el tema de la información que te estoy dando, ¿no? Hoy en día existen empresas, no son nuevas, llevan más de inclusive 2 décadas, y una vez yo decía, oigan, si estas empresas me dan tanta información, hasta yo les doy más, o sea, te ganan el tema de confianza. Entonces yo creo que es el tema de qué pasa con el tema de los datos. Tendrán que basarse mucho el tema de confianza. Está muy bien el tema de los abogados, está muy bien el disclaimer, que estén muy bien estructurados, pero sigue esa misma tendencia, es la confianza que generan estas empresas, ¿no? Yo he dicho que siempre existen dos instituciones que nunca pueden perder la confianza. Uno son los hospitales y otras son las universidades, ¿no? Los demás pueden tener algunos problemas, pero ni hospitales ni universidades pueden perder la confianza, ¿no? Entonces, si ya tenemos el tema de confianza, manejamos el tema de los datos, estamos dando una información, pues muy positiva, estamos construyendo, inclusive construyendo base de datos, creo que es el tema del camino y eso es lo que tienen que seguir muchas empresas. Sabemos que hoy en día el gran capital de muchas organizaciones es justamente la data, lo que está en las bases de datos, y si las saben manejar de una manera positiva, pues bueno, pues la privacidad pues ya se dio, pero sobre todo va a estar la confianza arriba de la privacidad. Siguiendo este hilo, y Abelardo hace un momento que mencionaba a estos fabricantes, ¿no? Estos gigantes que hoy están liderando, digamos, por lo menos en el tema de IA generativa, que es como la disrupción que estamos ahorita viviendo. Em, He escuchado en más de una ocasión la preocupación de las universidades en que, dado el apetito que tienen estos fabricantes en llevar a los estudiantes hacia su coto, ¿no? O sea, Microsoft te entrena en soluciones de ellos, Google en los de ellos. Eh, pues han disponibilizado de manera muy importante educación, ¿no? O sea, hoy quieres tomar credenciales sobre la nube, sobre transformación digital, sobre inteligencia artificial, pues prácticamente tienes acceso al contenido de manera gratuita por estos fabricantes. ¿Creen que hay un riesgo en que estos fabricantes se puedan convertir en universidades tecnológicas? No lo veo quizá en el área de liberal arts, ¿no? Como de humanidades, pero ¿creen que se puedan convertir en estas universidades tecnológicas los fabricantes? Yo creo que el concepto de universidad
expresando tu metáfora del 2035, todas tendemos a transmutar. No creo que ninguna universidad que hoy en día existe, y si existe como está, o va a desaparecer, o no sé cómo en los próximos 10 años qué tendrá que estar pasando. Entonces, hay un avance del ser humano en tema de desarrollo del aprendizaje, ¿no? Y ahí tengo que abrir el paradigma desde la primaria, y la tecnología puede estar desde la primaria, media superior, en tema de preparatoria. Entonces, yo creo que van a ser complementos. Pueden ser que las mismas autoridades educativas tengan que empezar a aprender a cambiar. Se ha hablado mucho del currículum autónomo y eso daría una facilidad impresionante, porque ser una tecnología, estamos viendo que es emergente y está madurando en menos de 6 meses y una autoridad educativa se puede tardar a lo mejor 2 años, 3 años en librarte algo. Entonces, yo creo que van a tener que, más allá que estas grandes empresas desarrollen esos path learning o estas rutas como tal, tiene que cambiar todo un sistema educativo para que permita esa flexibilidad. Y hoy en día yo creo que estamos enfrente más que nunca, que cualquier egresado y el que estamos hoy en día profesionistas nos obliga a estar todo el tiempo aprendiendo. Ahí viene todo este concepto de microcredenciales, que de hecho Tech Milenio es bastante fuerte en ese sentido. Entonces yo creo que va por ahí. Entonces, no sé, yo creo que más bien son alianzas, complementos de estas grandes empresas tecnológicas, las universidades que tienen ese gran aprendizaje de enseñar, su eje de enseñanza-aprendizaje, y más bien suena que son complementos, alianzas, entender las necesidades. También es una muy buena oportunidad para las universidades subirnos justamente a lo que está necesitando el mercado laboral y entregar un producto 1000 veces más maduro de lo que hemos estado haciendo, ¿no? Yo concuerdo con lo que comenta Félix, pero aparte no olvidemos, pues, este rol que tienen las universidades de formación profesional más allá del conocimiento, aparte de lo técnico. Yo creo que estas empresas tecnológicas funcionarían muy bien como para especialidades o para ya el detalle fino de la tecnología. Pero aparte, recordemos que pues cada empresa va a tratar de venderte lo que ellos tienen, ¿no? Entonces, la universidad también puede funcionar como ese ente que puede ser de cierta manera un poquito más imparcial, en donde puedas aprender tecnologías de diferentes fabricantes y no solo el que está haciendo la oferta por sí mismo, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y Abelardo, en ese tema que mencionas, y en particular Tecmilenio, que tiene este propósito social, ¿no? De impulsar la movilidad social, ¿cuál es su visión de cómo la analítica slash la inteligencia artificial puede ayudar a incrementar la equidad, maximizar la inclusión y que no se convierta en la inteligencia artificial, pues, en crear una brecha todavía más amplia, ¿no? Como la hemos visto en el acceso a Internet, pues unos con acceso, los otros sin acceso y la brecha se abre. ¿Cómo ven este tema? Pues yo creo que aquí es donde las universidades pueden reducir esa brecha o ayudar a reducir esa brecha, ¿no? Pues ofreciendo a las comunidades que no tienen acceso a estas tecnologías, pues ese acceso, ¿no? No sé de qué manera pudieran lograrlo, quizá mediante la colegiatura de las personas que sí tienen las posibilidades, a lo mejor con eso ayudar a becar a los que no tienen, o quizá con apoyos gubernamentales. Creo que ahí también el gobierno tiene un papel muy, muy importante y fundamental para ayudar a reducir esta brecha o eliminarla, ¿no? Que con el tema que comentaban hace rato también de la privacidad de los datos, pues eh, las personas que no tienen acceso, quizá pudiéramos decir, no tienen esa preocupación de la privacidad de los datos, pero se están perdiendo también muchos servicios que se ofrecen a partir de la data que le damos a las empresas, ¿no? ¿Cómo vas a poder identificar a esas personas? ¿Cómo vas a poder determinar su nivel de riesgo crediticio si nunca tuviste datos de ellos? Entonces, creo que sí es en conjunto un esfuerzo que se debe hacer entre industria privada, universidades, gobierno, para poder poner al alcance de toda la población esta tecnología, eliminar esta brecha digital, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Esta mañana veía una infografía muy bonita que habla de los 10 últimos años de la tecnología. Entonces te lo dividían por eras, ¿no? Hace una década, pues era la era de la nube, ¿no? Y los mensajes eran a la nube.
Y después llegamos a la era de la transformación digital. Y ahora es la era de la inteligencia artificial. Y dentro de la era de la inteligencia artificial te marcaban como estaciones, ¿no? Como la primavera, el verano, etc. Em, los modelos de lenguaje, los LLM, de lenguaje ampliado, pues es la primavera. Después tienes que sean multimodales, ¿no? No solamente texto, sino otros insumos. Y donde estábamos hoy, lo que marcaban era la era de los agentes, ¿no? O la estación de los agentes, en donde pues estos agentes no solamente eres tú interactuando con el LLM y recibir un texto, sino que toma una acción y esa acción pues hace la compra o hace el pago o hace la consulta. Abelardo, Félix, ¿cómo ven esta estación para utilizar el CISO, ¿no? Como le llamaban la infografía, hoy en las universidades o durante el 2025? ¿Cómo lo ven ya como algo que se va a materializar o más bien es experimental? ¿Ustedes ya están experimentando algo en este sentido? Si me pueden contar un poquito de eso, creo que sería extraordinario. Y ya estamos experimentando. Me gusta la metáfora, ¿no? De las épocas. Yo te agregaría otra variable interesante. Mucha de la tecnología que hace rato tú estabas mencionando es lo que nosotros internamente llamamos una tecnología rígida, ¿no? Yo ya a los 90, ¿no? A lo mejor salió Ofimática, toda la suite de Office, y en 25 años hemos visto actualización, a lo mejor de Excel, PowerPoint. ¿Qué te quiero decir con esto? Alguien que aprendió a utilizar Ofimática en el 1997 continúa, no hay muchos cambios como tal, hay mejoras sustanciales. Pero ¿qué pasa cuando te encuentras con una tecnología hoy en día es emergente y aparte es 100% flexible? Pero hace rato hablabas, decía, oye, ¿para dónde vamos? Vamos para mejor para un lado de Microsoft, nos vamos por un tema de Google, pero yo también te podía hablar de Perplexity, de Cloud, de You y de otras más que hemos encontrado. Yo creo que al menos nos hemos encontrado 15 jugadores con matices, en fin. Yo que recomiendo, he platicado con una serie de docentes, que justamente tenemos que pensar en ese alumno, en ese futuro egresado, y tiene que dominar N cantidad de inteligencia artificial, porque no son iguales, cada una te entrega algo diferente. Entonces, si te digas ahora, nos tenemos que ver un poquito hacia atrás o hacia la derecha, un poco a la derecha, un factor social. Entonces, el tema del entendimiento, que este tipo de tecnologías, ¿en qué te pueden ayudar? Entonces, mucha gente piensa que esta parte artificial es la sustitución del mismo humano. Y cada día estamos comprobando que no, está muy lejos de esa parte, se convierte en tu herramienta que está al lado, pero te obliga a dominarla y a conocerla. Entonces, yo que te vas a ir convirtiendo como un director de orquesta y tienes un proyecto, a lo mejor esta inteligencia artificial me ayuda mucho para problemas matemáticos, esto me ayuda mucho para el tema de texto, esto me ayuda para reflexionar, esta parte me ayuda por el tema de imagen, esta me ayuda mucho por el tema de datos, inclusive ya sabemos que hay estos que los reporteadores que a lo mejor a través de PROM en lugar de estar correlacionando tablas a través de VI y todo el asunto, pues también vamos a tener que replantear. Y eso también nos obliga, y doy muchas clases de inteligencia artificial, nos obliga que tenemos que cuidar mucho las palabras y la redacción para hablar muy bien con el tema de la máquina. Entonces, yo creo que hay que dar un paso un poquito hacia atrás, regresar a ese tema que le estoy llamando la dimensión, el tema social y que involucra muchos elementos para seguir el tema avanzando. ¿Por qué? Porque tiene tanta plasticidad y tiene tantos caminos de la inteligencia artificial generativa que puede ser que nos podamos estar perdiendo. Y hoy en día tenemos que conocer varias. Una sola no satisface un proyecto por sí solo. Sí. Yo en este tema, de esta estación que comentas, creo que sí debemos hacer muchos experimentos, validar, la experiencia del usuario y la opinión del usuario. A mí me da preocupación de que em, lleguemos a esta hiperpersonalización que a veces yo comento que para mí hiper es exageraste. Es como cuando tienes hipertensión, pues ya te estás pasando de la tensión saludable. Em, Porque si un humano te atiende o te adivina lo que estás a punto de hacer o tus necesidades, etcétera, a veces lo puedes sentir como acoso. Entonces, debo de ver que las aplicaciones que desarrollemos, ver cómo las reciben los usuarios, ¿no? Que no se perciba como un tema de acoso, como un tema de ya me está molestando este agente,
sino que sea algo de valor y que sea bien recibido por el usuario, ¿no? No llegar justo al límite donde el beneficio es ese valor que está agregando y no está causando por ahí alguna incomodidad o algún temor hacia el usuario, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Abelardo, em, muchos de las personas que siguen el podcast, pues tienen nuestros perfiles, ¿no? Están involucrados en proyectos de transformación digital, proyectos de analítica, proyectos de inteligencia artificial. Em, ¿Cuáles serían en tu experiencia los 2 o 3 consejos que tú le podrías compartir a una universidad que quizá está en una fase un poquito más embriónica y que quiere arrancar? Y por dónde arranco y cómo. Y la realidad es que pues no todas las universidades son el TecMilenio, ¿no? La realidad de la región es que los recursos son bastante limitados en nuestra región. Entonces, ¿cómo hacerlo? Y, y después, y después te paso a ti el micrófono, Félix. Gracias. Pues en este sentido de los recursos limitados, yo creo que pues lo primero es meditar bien dónde se va a aplicar la inteligencia artificial, ¿no? Quizá detectar cuellos de botella que tenga la institución que puedan ser apalancados por la inteligencia artificial o que puedan ser eliminados más bien con el uso de inteligencia artificial. Saber bien qué se espera de la implementación de la inteligencia artificial, qué valor buscas agregar o qué beneficio buscas lograr, porque hay veces que nada más queremos poner inteligencia artificial en todos nuestros procesos solamente porque podemos ponerla, pero quizá no está agregando el mejor valor, ¿no? Entonces, debemos hacer este análisis, tener bien claro cuál sería el costo de la implementación y cuál sería el valor y el beneficio. Y en ese sentido, pues, hacer tu backlog y pues irte por el que tenga mayor beneficio, menor costo o puedas implementar más rápidamente para tratar de eliminar tus cuellos de botella o tus áreas de preocupación, ¿no? Lo que a lo mejor ahorita estén haciendo 20 personas y lo pueda hacer un solo agente. Y también recordar que hay veces que somos muy críticos con la inteligencia artificial, queremos que responda como el super experto, con doctorado y que trabajó en la NASA, etcétera, pero generalmente esa persona tampoco la tienes en la universidad, ese super experto que trabajó en la NASA no lo tienes, entonces pues ser más realistas con lo que tenemos actualmente y compararlo contra eso y ver si nos está dando una respuesta adecuada o quizá mejor que el humano en ciertos términos donde queremos utilizar esta inteligencia artificial, ¿no? De acuerdo. Creo que es súper valioso que arrancaste. Los que nos gusta la tecnología, a veces arrancamos con la tecnología, pero es súper valioso tu consejo de dónde duele la cabeza y después veamos cómo se puede resolver, ¿no? Creo que eso es un gran consejo. Félix, desde tu trinchera, ¿qué opinas? Eso es lo bueno de quedar casi al final. Te ayuda a escuchar todas las voces y reflexionar y pensando en voz alta. Primer punto, cambiar el paradigma. Tenemos que ya cambiar la visión de cómo emplear la tecnología. Tú lo dices hace rato, ya generar inteligencia artificial genera una nueva brecha, una nueva economía. Y hoy en día, pensemos en la mayoría de la región, vamos a pasar al tema de México, igual vamos a ampliar a la América Latina. Si tú ves datos, existen muchos celulares, existen ya muchos puntos de acceso gratuito a Internet. No está cubierto al 100%, es cierto, pero ahora dices, ahora, ¿cómo esta humanidad, esta masa crítica, que obviamente se puede convertir en alumnos, tiene una conectividad? Sabemos que todos estos actores de inteligencia artificial tienen sus versiones gratuitas, pues te acerca a esta posibilidad el tema del uso y las universidades pueden capitalizar esta apertura del uso de tecnología, conexión a Internet y ese es uno, ¿no? El otro diría que las universidades tienen que eh, replantear sus procesos. Si quieren dar entrada a la tecnología, no es un tema de, tengo mis procesos maduros y vamos a ver cómo lo colocamos esto. Yo lo he llamado el proceso de parches, ya sea como curita, estamos colocando por todas partes. Pero si entendemos bien el tema del potencial de la inteligencia artificial, nos va a obligar a cambiar procesos. No sé si sean más lineales, pero pueden ser mucho más rápidos. Internamente en TecMilenio hemos hecho experimentos muy buenos de procesos de 6 semanas que tienen estructura y le hemos podido bajar casi a 1 minuto, ¿no? De 6 semanas a 1 minuto. Y justamente la plática con estas áreas fue
Oye, déjame entender tu proceso, déjame mostrarte lo que puede hacer la tecnología y busquemos escenarios donde la tecnología tenga su potencial. ¿La tecnología hace todo? No, Miguel, hay cosas que no puede hacer. Entonces, le hemos llamado esa actividad humana y esa actividad donde podemos delegarla a través de la tecnología, a través de la inteligencia artificial. Y el último punto es, pues, buscar nuevos caminos, ¿no? eh, Hoy en día, pues no tenemos un estándar hacia el uso de la inteligencia artificial en las universidades. A lo mejor regresando a tu análisis del 2035, a lo mejor para el 2035 va a haber muchos escritos de lo que hicimos en un 2024, 25, cómo llegamos al 2030, y muchos investigadores van a poder hablar de lo que hicimos para bien o para mal, pero ya con hechos y con data, ¿no? Con analítica pura de cómo nos fue en los próximos 10 años. Pero como no estamos ahí, pues tenemos que estar construyendo y buscar caminos. Oye, ¿nos vamos a tropezar? Sí, sí, señor, nos vamos a tropezar un poco, pero hoy más que nunca ese tropezón se tiene que convertir en aprendizaje y para volver a llegar a otro nivel más interesante el uso de la tecnología. Entonces, ¿qué es esto? Apertura. No pasa nada si cometemos un error y aprendamos que la tecnología tiene muchas bondades y podamos clasificar muy bien actividades humanas y actividades de inteligencia artificial. Absolutamente de acuerdo, mi querido Félix. Una pregunta, este caso de 6 semanas a minutos, ¿fue sobre todo el que el componente humano decreció, fue el simplificar un proceso, cuál fue lo que le dio esa vuelta tan radical? Porque no es que si 6 semanas a 6 días, lo cual ya sería radical, pero 6 semanas a tiempo real, ¿cómo se logró eso, Félix? Bueno, el proceso es donde se involucraban una serie de personas que tenían que validar cierta información y revisar información, ya sabes, el tema de papel, en fin, y mucho trabajo analítico. Entonces, ahí es donde vimos que estaba consumiendo mucho el tema de estar este tema de revisiones y validando este tipo de información. Entonces, te das cuenta que la inteligencia artificial, pues no se cansa, comete muy pequeños errores. Fuimos mejorando la arquitectura del tema del sistema y logramos eficiencias de revisión de este tipo de documentos en un tiempo récord. Entonces, ahí es donde a lo mejor hacemos la invitación, donde a lo mejor donde tengamos factores humanos que tienen que estar revisando, sean documentos críticos. El ser humano a las 9 de la mañana tiene una fortaleza, ¿no? Un cafecito, en fin, pero a lo mejor después de la comida ya nos baja, pero ya a las 5 nos empieza a bajar, o a lo mejor nos entra una llamada y tenemos una pequeña distracción. Entonces, aquellos que sean procesos críticos, puede ser que tu aliado sea la inteligencia artificial, y sabemos que la velocidad es impresionante. Entonces, es un ejemplo de ese proceso que se nos hacía interesante, donde había muchos ojos, pero también el rendimiento humano empieza a cambiar por diferentes factores. La inteligencia artificial no tiene esa situación, entonces sí lo pudo lograr en un tiempo cortito, pero nos obligó a entender el proceso desde la A hasta la Z. Inclusive estamos logrando cosas que humanamente no eran posible que se hicieran. ¿Por qué? Porque el ser humano está limitado a las 24 horas que tiene el día y también a la capacidad lectora que puede tener en ese espacio. Ahí lo Claro, aplicamos. claro. Em, Dicen que en este tipo de tecnologías tan líquidas, ¿no? Tan veloces, como decía Abelardo al principio, o sea, GPT fue hace 2 años y si ahora ves lo que había hace 2 años parece arcaico, ¿no? Comparado con lo que hoy tenemos, ¿no? Dicen que nos acostamos como expertos, pero amanecemos casi como analfabetas. En esta necesidad casi imperante de estar al día, ¿cómo, cómo se mantienen ustedes? ¿Hay alguna fuente en particular? ¿Hay algún blog que sigan? ¿Hay algún fabricante? ¿Hay algunos? ¿Cómo se mantienen como on top of? Yo en lo personal, pues en canales de YouTube, dejo que otros se preocupen por andar buscando la información y yo los consulto a ellos. Ya tengo varias fuentes por ahí, em, selectas, que se dedican a esto, ¿no? A divulgar las novedades en temas de inteligencia artificial. Y también en LinkedIn, encuentro material muy valioso, principalmente esas fuentes. Y obviamente en el portal de Microsoft Learn, ver qué nuevas capacidades tienen, las herramientas que tenemos a disposición aquí en la universidad, ¿no? Claro, claro. Toda la tecnología que están utilizando es sobre Azure, ¿verdad? Y Así este es. ejemplo que daba Félix es sobre Azure AI, Sí, ajá, utilizando Azure OpenAI, supongo. así es. Ok.
Ok. Félix, ¿tú cómo te mantienes al día? Sumo lo que acaba de decir Abelardo, sumo TikTok, sumo Mm, em, alertas a través de mi Gmail, navegar en portales. eh, y esta que hablaba Abelardo, yo mismo no había caído en cuenta que yo durante toda la vida había comprado periódicos y revistas y según, lo estoy hablando mejor hace antes de la pandemia, y yo me mantenía actualizado en este tipo de medios. Hoy en día veo que este tipo de medios ya quedó un poquito abajo y la comunidad da más información. A mejor la recomendación que quiero dar es, tenemos que curar la información. Se mueve tan rápido y finalmente son una especie como de influencer que están dando información en todos esos medios que estamos hablando, Abelardo y un sí. servidor. Hay que curarlo, hay que revisarlo, no hay que confiar en lo que vemos. Se me tocó ver que se ve algo increíble, te metes al navegador y es un desánimo espantoso, ¿no? Se sobrevendió la idea. Y hay otros totalmente contrario. Se habló muy poco, te metes, dices, no, el personaje que está hablando no entendía lo que hacía la AI. Entonces, wow. El segundo nivel, que a lo mejor es un poco más lo que nos dedicamos un poco más aquí en TecMilenio, tratamos de buscar que estos portales tengan APIs y esas APIs obviamente pues poderlas comprar y poderlas integrar en proyectos que queremos lograr de automatización, ¿no? Entonces también la recomendación es no nos quedemos solamente que una página haga algo, lo cual está muy bien, pero si vamos a dejar trabajos de copiar y pegar, eso creo que no es potenciar la tecnología. También tenemos que buscar esas páginas que nos ofrezcan estas APIs y de esa manera vamos a hacer proyectos integradores de punta, de A a la Z de manera increíble, ¿no? Entonces también muy importante ese punto. ¿Qué nos da esos portales, esas páginas? ¿Qué nos da, no? Buenísimo. Les tengo otra pregunta. Ahora que las criptomonedas han explotado, hay un índice una página que sigo, en este índice pone de un lado el absoluta avaricia y del otro absoluto terror, ¿no? Entonces, la gente vota, dicen dónde se encuentra en esa línea con respecto al futuro en este caso es Bitcoin, ¿no? Em, ¿Hay que comprar o hay que vender? ¿Dónde están hoy con la inteligencia artificial para la educación? ¿Hay que comprar, hay que vender, hay que estar en el centro? ¿Cuál es su sensación en este sentido? Yo creo que hay que comprar, pero hay que ser cuidadosos también de implementar frameworks que sean flexibles, porque como comentábamos al inicio, ¿no? No sabemos qué LLM va a terminar dominando o si van a ser varios LLMs los que vamos a tener que usar, cada uno para ciertas cuestiones específicas. Entonces, implementar un framework que te dé esa libertad de poder hacer cambios rápidos sin afectar todo tus desarrollos, creo que es lo esencial, ¿no? Entonces, sí apostarle, pero apostarle con flexibilidad. Y siguiendo lo que comenta Abelardo, a los que nos encantan las piezas de Lego, hagamos arquitecturas Lego. Claro. Cambia algo, ya no es, hace rato yo comentaba, yo les deseo mucho éxito a esas grandes empresas tecnológicas que llevan más de 20 años, 25, pero si ahorita ya estamos pensando que a lo mejor ya está acabando un ciclo de vida, porque es algo que hemos visto en las empresas, pues a lo mejor este Lego hay que cambiarlo con la nueva empresa, pero no va a afectar tu estrategia, tu arquitectura. Entonces hoy en día a lo mejor estamos con Azure, pues perfecto, pero el día de mañana a lo mejor sale la empresa, no sé, analíticos, a lo mejor nos sorprende el día de mañana con una inteligencia artificial Ujú. hecha por Miguel, en fin, y pues colocamos ese bloque, ese building block, y nos va a hacer no nos va a afectar en la estrategia. Es algo que también aprendimos hace más de 15, 20 años, ¿no? Que nos casamos con una sola arquitectura, venía un cambio de paradigma y nos afectaba. Entonces creo que ahí el mensaje es, tenemos que pensar en elementos integradores. Entonces, de esa manera podemos cambiar y de mañana podemos ser productos escalables. Si no, nos vamos a tener que congelar. Nuestras estrategias ya no pueden ser a 10 años. 5 años se está debatiendo, pueden ser que son 2 a 3 años y nos va a permitir esa flexibilidad dentro de nuestra arquitectura, ¿no? Claro. Abelardo, ahora que hablabas de los LLMs, quizá de distintos fabricantes, etcétera, yo creo que hacia donde puede ser que instituciones que tienen que ser muy conscientes de qué contenido lo alimentó, como las universidades, creo que van a acabar, ¿cuál es tu opinión? Pero creo que puede gravitar hacia que sean LLMs propietarios. Es decir, utilizar el marco open source y entrenado por las universidades, ¿no? Tal cual. Sí, definitivamente, pues todo parece indicar que esa va a ser una buena solución, pero incluso estamos pensando en que, pues una combinación, ¿no? A lo mejor no es
tomar una sola decisión y casarnos con una sola decisión, sino saber en qué momentos nos agrega más valor una que otra, ¿no? Y estamos pensando en el presente precisamente en eso, ¿no? Si queremos solamente que la información que ya tenemos en archivos, en bases de datos, la exprese bonito un chatbot, pues bien puede ser un modelo de código abierto como Llama, o incluso puede ser simplemente pues alguna programación ahí de Natural Language Processing, ¿no? Entonces, pues evaluar todas estas variables, tanto por los temas de privacidad, los temas éticos, pero también los temas de costos, ¿no? No sabemos cómo Claro. van a variar estos temas, entonces, pues tener, como hemos dicho, esa flexibilidad de poder elegir el modelo más adecuado para el caso específico, creo que va a ser fundamental. Clarísimo. 2025, que si pasado mañana, ¿qué es que vamos a ver en las universidades y en universidades como Tech Milenio, disruptivo por la inteligencia artificial? Vamos a empezar a ver cómo docentes dominan mejor la tecnología, cómo desarrollan esas competencias. Internamente hemos discutido si este nombre de las habilidades blandas es el mejor nombre. Hemos empezado a llamar life skills, ¿no? O sea, ya son herramientas para tu vida. Hemos visto que no solamente van a servir para el tema académico, te van a servir muy bien para cuando seas un profesionista, para la misma vida, para empezar a resolver, atender cosas personales, temas familiares, el tema de decisión. Entonces, hoy en día, Tecmilenio, lo que estamos trabajando es fortalecer a nuestros docentes. Justamente en esta plática hemos visto que existen muchas tecnologías, muchas inteligencias artificiales que se pueden estar aplicando. Te paso un ejemplo. Hoy en día estamos haciendo una prueba con un par de profesoras del idioma inglés. Están encantadas porque lograron un gran paradigma en la educación, cómo meterse en la palma de la mano, me refiero al celular de los estudiantes, y que el 100% del grupo esté participando. Entonces fue la creación de pues, un agente, interacción, donde por más que le escribas en español, English, inglés con ciertas deficiencias, el bot siempre te va a revisar, te va a poner una tabla, cómo tenías que haber hablado, te corrige y ya vas practicando y se acabó. Entonces la profesora está integrando muy bien su sesión entre dar la parte teórica, un poquito el tema de conversación y luego dejarlos un rato conversacionando. Y luego con el concepto que nos estamos metiendo Tecmilenio al tema de la clase invertida, el famoso Flip Classroom, pues el estudiante puede seguir ensayando. Entonces ya se cambia la dimensión de la tarea, algo que es entretenido, es muy divertido y aparte es muy personalizado, muy individual. Entonces, así como este ejemplo, nos estaremos encontrando cientos de ejemplos más en los próximos meses. Claro. Y creo que va de la mano de esta transformación que decías de las universidades, ¿eh? O sea, las clases se invierten, el rol del profe cambia y por lo tanto el rol de la universidad cambia. Em, para cerrar, uno o dos mensajes que quisieran compartir de su experiencia con las universidades que están arrancando esta jornada de inteligencia artificial. Abelardo ya mencionó algunos, un poquito más como para por dónde arrancar, pero todos nos hemos dado topes, ¿no? Al integrar, porque esto ha sido prueba y error, ¿no? No hubo nadie que integrara y dijera, esto funciona, impacto, se acabó. Ha sido prueba y error. De estos eh, golpes que nos hemos dado, trompicones, ¿qué aprendizajes le podrían compartir a otra institución para que no pase por la misma? Bueno, yo creo que es imposible hacer de cero todo nosotros mismos. Entonces, pues buscarte los aliados que te ayuden con tu estrategia, los aliados que tengan un poco de experiencia pues en todos estos temas que pues son bastante nuevos, pero hay quienes ya han recorrido cierto camino, son los que te pueden ayudar a llegar más eficientemente y más rápidamente a donde quieres llegar, ¿no? Porque tratar de hacer todo tú mismo, pues te puede llevar a cometer errores que pueden ser caros o te pueden retrasar tu estrategia, tu implementación de estrategia, ¿no? Buenísimo. Félix, Es un comentario fuera de la tecnología y tiene que ver con el cambio de paradigma. Tenemos que romper ese pensamiento. Muchas universidades tienen que aceptar, uno, que existe esto, es una realidad. Dos, capacitarse.
Hoy en día yo me he dedicado a dar mucha capacitación, tanto interna como externa, y me encuentro con ese factor de ese analfabetismo. Hoy en día mucha gente habla de inteligencia artificial, pero sí tenemos que meternos en el mood, tenemos que saber qué es lo que hace, experimentar, meternos con nuestros deditos, hacer ejercicios, bajar ideas, retos y hacerlo. Si nos quedamos en una parte teórica, vamos a tomar decisiones equívocas sobre un tema ahí. Me viene un poco la metáfora de Platón y la cueva y nos dejamos ahí ilusionar con sombras. No, no, tenemos que salir el tema de la cueva y eso obliga a las cabezas que manejan las universidades, directores, rectores. Uno, tienen que conocer la tecnología, tienen que explorar, y si les cuesta un poco de trabajo, ya hay empresas, organismos, igual Tecmilenio tiene sus capacitaciones sobre uso de inteligencia artificial. Luego su siguiente equipo directivo tiene también que conocerlo. De esa manera ya existe un poco más crítico lo que se puede o no se puede. Si cambian ese paradigma, lo demás que hemos estado platicando en esta sesión, en este podcast, ya lo demás se va a ir moviendo. Pero si nos quedamos aquí desde el punto de vista de la resistencia, desde la cúpula inicial, esto no va a bajar, no va a permear. Y vamos a quedarnos con temas, el alumno está utilizando inteligencia artificial de una manera antiética. No, 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 esto no es antiético, es una herramienta y hay que guiarlos de la manera correcta, que en lugar de una herramienta maligna, sea su mejor, ¿no? Su mejor compañero de estudiante, es lo que va a vivir, lo que va a pretender en el 2035, o sea, regresando a la metáfora, ¿qué va a suceder en el 2035? Pues no sé, si van a ser lentes inteligentes, lentillas inteligentes, audífonos que nos van a estar hablando, o no descarto un chip integrado en una parte, a lo mejor no tan invasiva en la parte de atrás del cerebro, no lo sé, las posibilidades son casi infinitas, pero estamos atorados con un tema social. Si creemos, entendemos que la tecnología es más fácil adaptarla. Recuerda lo que comentamos en este espacio. Es una tecnología totalmente flexible y se adapta a las necesidades. Solamente tenemos que definir cómo adaptarla. Buenísimo. Pues Félix, Abelardo, pues agradecerles muchísimo por el tiempo, por compartirnos sus experiencias, sus aprendizajes. Si no tienen inconveniente, pondremos el enlace de sus perfiles de LinkedIn en las notas por si alguien quisiera contactarles, tuviera preguntas, quisiera seguir la charla. Al final somos una comunidad persiguiendo lo mismo, ¿no? Em, de nuevo, muchas gracias. 2025, espero que tengamos oportunidad otra vez de reunirnos y a ver qué disrupción podemos compartir. Miguel, muchas gracias y pues aprovechamos, ¿no? Que está acabando este año, ¿no? Pasó un cierre de caja, que es lo que hemos aprendido. Y también para todos tus escuchas, pues prepárense para el 2025. Sabemos que estos cambios están durando periodos de cada 2 meses y van saliendo nuevas innovaciones. Entonces, mucha apertura y gran aprendizaje. Muchas gracias, Miguel, y pues pendientes a ver qué nos trae el 2025. Ojalá que nos hayamos portado bien y Santa se porte bien y los reyes, etcétera. Venga, Así de es. nuevo, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. De nuevo, cualquier pregunta que tengan sobre las discusiones, si quisieran que habláramos de algún tema en particular, alguna industria, algún caso de uso, déjenos saber. Nos encuentran en info@analyticus.com, también en las redes sociales, en Facebook, Twitter, LinkedIn, Analyticus, con Y, con K y latina. De nuevo, muchas gracias y hasta la próxima. Simplifying Analytics, your one-stop podcast for data science, big data, descriptive, predictive, and cognitive analytics.